Alejandro Arredondo. Hablamos de un economista que realmente es el referente económico de ahí entonces, desde hace ya, señores, casi 16 años, como avanza el tiempo. Vamos a saludar a nuestro economista estrella y de inmediato entramos en materia. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Alejandro, siempre amable, siempre que tocamos tu puerta, para tratar de desentrañar todo lo que implica la parte de los términos y de las decisiones económicas que, aunque la gente no entienda con qué se comen, les impacta a todos de manera directa. Gracias por estar aquí de nuevo Y Entonces. Bienvenido. Muchas gracias, Taina. Un placer compartir contigo este espacio y también con tu amable público que te sigue las veces que sales al aire. Teníamos un tiempo que no nos veíamos, creía que me había votado, pero bueno. No, yo creo que tú estabas en tu año sabático de Y Entonces, pero ya te rescatamos. Está bien, Alejandro, está bien. Recientemente escuchamos algunos términos que han preocupado un poco a la población y que la mayoría no entiende y que nos gustaría que nos arrogaras un poco de luz. Por ejemplo, tasa de política monetaria. Hemos escuchado hablar en relación a esto y he visto incluso que salió el gobernador del Banco Central, se habló y explicó qué significa esto y cómo impacta positiva o negativamente a la población dominicana. Bueno, sí, gracias por la pregunta. La tasa de política monetaria es un instrumento de política monetaria que utilizan todos los bancos centrales del mundo, que sirve para reducir el circulante cuando el circulante se encuentra en exceso en el mercado, en la economía. O sea, cuando hay mucho circulante en la economía, eso sobrecalienta la economía y produce los efectos de la inflación y aumento de la demanda agregada. Esa es la parte que le puede afectar a la economía cuando esa cantidad de dinero abunda en la economía, que nosotros los economistas le llamamos masa monetaria, que es técnicamente le llama M1. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando hay abundancia de dinero en la economía y se comienza a ver presiones inflacionarias? Bueno, que el Banco Central, mediante este instrumento, que no es el único que tiene de política monetaria, lo que hace es que la eleva esa tasa de interés de política monetaria, y al elevarla, entonces lo que sucede es que con ella, como es una tasa de referencia, y digo una tasa de referencia porque de ahí entonces las entidades de intermediación financiera de los países la toman para ajustar la tasa de interés activa y pasiva. Cuando hablo de tasa de interés activa, son las que le cobran los bancos a los clientes cuando tienen un préstamo. Los préstamos, ya sea de consumo, ya sea hipotecario, y la tasa de interés pasiva son aquellas que el banco entonces le paga a los ahorristas, a los que tienen instrumentos financieros. Entonces la aumenta. Y con eso entonces el banco ya cuando la sube, aumenta esa tasa de interés de política monetaria, saca dinero del circulante, o sea, del torrente sanguíneo, como tú eres médico, así es. Saca el dinero del torrente sanguíneo de la economía para que para reducir el consumo. Entonces, bajen las presiones inflacionarias, tiende a bajar la inflación. Eso es cuando aumenta, o sea, es un efecto negativo del aumento de la tasa de política monetaria. Ahora, un elemento positivo de la tasa de política monetaria es que cuando también aumentan, entonces también aumentan la tasa de interés pasiva. O sea, pasivo.
que tiene un ahorrito, tiene un certificado, tiene que le aumenta entonces los rendimientos de ese dinero que usted tiene, como le dicen, a plazo fijo los dominicanos. Tiene a plazo fijo. Sí. Entonces, pero a diferencia de lo que es la activa con la pasiva, en el caso de las activas, el que tiene préstamo con un banco tiene la entidad de intermediación financiera, lo que hace es que se la aumenta de inmediato, contrario a la pasiva. La pasiva usted tiene que ir al banco, entonces, esa es la práctica. No debería ser así. La práctica es que si usted tiene una pasiva, o sea, la que le paga el banco a usted, usted tiene que irse al banco y bueno, mi certificado financiero vence ahora el 15 de agosto, entonces ya yo debo acercarme el día 10, el día 11, el día 12, por decir un ejemplo, al banco. Yo, mira, como están aumentando la tasa de interés, entonces yo quiero negociar contigo, con el banco para que aumente ese spread, esa tasa de interés para tener el mayor rendimiento de los instrumentos financieros que yo tengo en el depositado en el banco. Si no lo hace, entonces el banco le otorga entonces la tasa de interés más baja dentro de ese rango que ellos tienen. Pero eso no es honesto, eso no está bien. De todas maneras, vamos a lo otro. No está bien porque, cuando ese aumento te lo aumenta automáticamente. Exacto. Pero cuando es para ti, entonces usted tiene que ir. Tú tienes que ir a pelearlo. Pero además vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que me mortifica de ese concepto precisamente con lo que tienen la mayoría de los dominicanos? Los que pueden, precisamente sacan una vivienda con un préstamo o tienen un préstamo para adquirir un vehículo o han hecho un préstamo para hacerle frente a una situación de salud de algún familiar, por ejemplo. Entonces estamos hablando que con lo de la tasa de política monetaria, entonces en el caso de los activos, le sube inmediatamente los intereses, aunque se haya hecho un acuerdo y se le diga que ese préstamo se le va a dar a tantos años sin intereses. Bueno, depende. Dicen que es para los préstamos nuevos, pero ¿qué sucede? Que en los contratos de préstamo hipotecario, en los préstamos de consumo también, te lo pueden dejar a una tasa fija durante un tiempo, pero tiene un tiempo de renovación, ya sea 1 año, a 2 años, a 5 años. Entonces, en esas letras pequeñas que los usuarios del sistema financiero tienen que leer, cuando viene la próxima renovación de ese préstamo que tiene, ya sea hipotecario, de consumo, cualquiera que sea, entonces le aplica entonces esa tasa de interés alta de acuerdo a lo que haya determinado la Junta Monetaria y haya aplicado el Banco Central. Eso estamos hablando a nivel del ciudadano de a pie, a nivel del ciudadano que usa el sistema financiero. Ahora, Claro. a nivel macro, la tasa de política monetaria, dijimos, cuando aumenta, saca dinero del torrente sanguíneo. Ahora, cuando la disminuye, entonces le inyecta. Incrementa, entonces hace que los bancos presten más dinero y por eso te vienen llamando, mira, toma préstamo, mira, te ofrezco esta, la tasa de interés, como sucedió durante la pandemia. La pandemia. El Banco Central redujo la tasa de política monetaria prácticamente a un 2%. Entonces, tú veías que las entidades de intermediación financiera te estaban llamando porque querían mantener la dinámica económica en medio de una crisis sanitaria que luego se convirtió en una crisis económica. Así es. Vamos a una pequeña pausa, pero continuamos. Cuando regresemos, quiero que me digas la cantidad de préstamos, los endeudamientos que el país está teniendo en los últimos años, ¿cómo incidirán en los dominicanos? Yo recuerdo que siempre el profesor Bosch hablaba de cuánto nos estábamos endeudando y cómo íbamos a dejarle el país a nuestros hijos. Después de la pausa,
me gustaría que tratáramos este tópico. Regresamos en breve. Continuamos conversando con el economista Alejandro Arredondo. Economía es una materia de la cual todos deberíamos manejar el ABC, pero no es tan fácil. Se dice que no debe haber un político aspirante a dirigir los destinos de un país que no se adentre a conocer los intríngulis de la economía. Alejandro, continuamos contigo. Sí. Bueno, dejaste una pregunta en el aire sobre la deuda del sector público y eso enlazando con el segmento anterior, es decir, con la tasa de política monetaria, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta, como lo hizo hace un par de semanas, la tasa de interés, eso también implica que los préstamos que nosotros tenemos con los Estados Unidos, tengamos que pagar más dinero por el servicio de la deuda externa. Entonces, eso es también de los puntos negativos, porque lo que se está buscando, Taina, es reducir las presiones inflacionarias que se están dando en el mundo. Y en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que la componen 8 bancos principales de los estados, y hay un consejo que decide aumentar esa tasa, aumentarla o disminuirla. Entonces, cuando la aumenta, entonces eso implica, como te dije antes, que los servicios a la deuda externa aumenten. Entonces, en el caso de la República Dominicana, te comento que al 30 de junio, que es la información que tenemos, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó alrededor de unos 51.804 millones, representando alrededor de un 47% del Producto Interno Bruto estimado. Extremadamente alto, ¿verdad? Muy alto. Sí, no, nosotros llegamos durante la pandemia a tener hasta un 69% del Producto Interno Bruto. Pero tú dices, bueno, que ha bajado. No, lo que ha sucedido es que recuerda que durante la pandemia la economía dominicana, el Producto Interno Bruto bajó, cayó a menos 6.7, menos 6.8%. Entonces, obviamente se tomaron muchos préstamos porque lo principal era salvar la vida de la gente, invertir en salud. Entonces, ahora se ha reducido ese porcentaje que, dicho sea de paso, ese indicador de la deuda, entiendo que en lugar de ser en función del Producto Interno Bruto, debería ser en función de los ingresos que genera la República Dominicana. Pero ya es una discusión técnica que tenemos los economistas. La cuestión es que el saldo de la deuda pública del sector no financiero está compuesto por un 70% de deuda externa, o sea, de ese 47%, el 70.3% es de deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de unos 36.000 y algo de millones, mientras que el restante, o sea, de deuda interna, 29.7, vamos a decir 30%, restante corresponde a deuda interna, lo cual totalizan alrededor de unos 840.922.000. El fin es que en la medida en que el país crezca, ese porcentaje va reduciendo, pero la cuestión es que nosotros estamos pagando por servicio de deuda externa entre un 29 y un 30% por los préstamos que se tomaron, que, bueno, el país
siempre necesita préstamos. Ahora, yo lo que digo es que los préstamos se deben tomar para cuestiones que generen rentabilidad, beneficio social en cuanto a construcción de presas, a construcción de puentes, pero en medio de una pandemia nosotros, la República Dominicana, el Congreso que tuvo que aprobarlo, estos préstamos tuvieron que dirigirse a salud. Ya nosotros poco a poco se ha ido recuperando la economía. Sí, claro. Entonces, pero enfrentamos un reto y es que los factores exógenos, como es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los aumentos del precio del petróleo, que ronda entre 90 y $100 y ha llegado a sobrepasar ese precio. Claro. Sí, el barril de petróleo ha llegado a cotizarse hasta en $114 el barril, pero afortunadamente en esta semana se ha mantenido entre 90 y $100, lo que significa entonces que el gobierno ha tenido que subsidiar, y eso implica entonces que el crecimiento de la economía, que podía haber sido de 6%, ande alrededor de un 5%, que no está mal, pero es el crecimiento mínimo que se puede tener para generar empleos. ¿Qué tú crees que se puede esperar de aquí en adelante? Para el año 2023, ¿cómo tú ves? ¿Tú eres optimista? ¿Eres cauto? ¿Eres pesimista en cuanto a esta situación? ¿Mejorará de acuerdo al ritmo que llevamos ahora si no hay otros factores exógenos, como por ejemplo una situación entre China y Estados Unidos? Vamos a esperar que no. ¿Cómo va todo? ¿Cómo tú ves todo? Mira, yo soy un cauto. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo con mucha incertidumbre, tú no puedes pronosticar, o sea, los pronósticos, tú puedes decir algo ahora, tú en los números te puedes tener unas estimaciones, pero te puede cambiar por un evento fortuito que se pueda dar. Por ejemplo, ahora con estas tensiones que se pueden dar entre China y Taiwán, que nosotros de China tenemos una relación deficitaria, pero que eso impacta y tiene sus efectos colaterales a nivel mundial. Está el asunto también de la inflación, que está golpeando a los Estados Unidos, y de donde traemos gran parte de nuestros bienes y servicios. Yo creo que nosotros para final de año, las estimaciones que he hecho en base a varios factores, terminaría en alrededor de entre 8 y un 9% de inflación, cuando la meta de inflación está entre 3 y un 5%. Estamos hablando de casi se duplicaría. 4 puntos en caso de que cierren un 9%. Y que la economía dominicana, las proyecciones, y ahí me llevo de las estimaciones que hacen los organismos multilaterales, es que cierre un 5%. Pero está el asunto del barril de petróleo, que se han dado buenas noticias, pero no sabemos hasta qué punto eso se puede mantener, de la oferta de barril de petróleo que se ha mantenido, como dije antes, entre 90 y $100, que está alto. De hecho, está alto porque nosotros, por cada dólar que aumente el barril de petróleo, significa para nosotros alrededor de 50 millones de dólares adicionales. Entonces, por eso soy cauto, debido a la incertidumbre que estamos en esta economía. Afortunadamente, y esto hay que destacarlo, y en eso hemos coincidido varios economistas, afortunadamente la economía dominicana es una economía diversificada. Nosotros vimos que durante la pandemia, cuando se cayó el turismo, que uno de las variables que se soporta la economía, cuando cayó el turismo, las remesas aumentaron.
llegamos a tener hasta 10.400 millones de remesas que nos enviaron nuestros dominicanos que viven en el exterior. El sector minería aumentó su crecimiento, las exportaciones también. Ahora, ¿qué sucede? Que las remesas comienzan a reducirse porque los estímulos que tenía el gobierno de Estados Unidos, de donde viene alrededor de un 85% de la remesa de los dominicanos, también viene de Europa, pero específicamente un 85% de los Estados Unidos comienza a reducirse. Entonces, porque también los dominicanos están sufriendo la inflación de los Estados Unidos. Entonces, si mandaban, qué sé yo, $100, digo, no, le dirán a su familia, no, no te puedes mandar $100 porque aquí la cosa se está poniendo dura. Entonces, vamos a mandarte 80, entonces comienza a reducirse. Entonces, el turismo ha aumentado a pesar de que hay un proceso de recesión en los Estados Unidos, de donde vienen la mayor parte de nuestros turistas, y de eso podemos hablar en otro programa, pero las zonas francas, que es un sector donde labora alrededor de unos 195.000 dominicanos, y que es el sector más dinámico en materia de exportación, han estado aumentando, aprovechando ahora lo que se ha llamado el nearshoring y el friendshoring. ¿Qué significa eso? Que las cadenas de distribución, o sea, de las compañías norteamericanas, en lugar de tenerla en Asia, la van a tener cerca de su centro, de su casa matriz, para evitar estas disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, también nosotros somos, por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, somos un friendshoring, o sea, somos un país amigable con las inversiones norteamericanas, bueno, estadounidense, vamos a decirlo así, estadounidense, porque si tú miras el panorama en América Latina, ¿qué está pasando en Chile? Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Sudamérica. República Dominicana es un país, bueno, lo que está pasando en Panamá, lo que ha pasado en Panamá, es un país que a pesar de todo, y tú dirás, bueno, tú estás cargado de optimista, lo que pasa es que uno ve las circunstancias donde nosotros no manejamos, y eso es un atractivo para las inversiones extranjeras hacia la República Dominicana. O sea que hay que saberlo manejar con esto, pero sí quiero hacer énfasis algo ya para concluir esta parte, y es que me preocupa en cuanto al sector construcción, el sector construcción que fue un sector que estuvo impulsando la recuperación económica después de la pandemia, en medio de la pandemia, ha caído un 2%. Sin embargo, hay inversionistas, que he conversado con inversionistas extranjeros, dicen, no, yo quiero comprar inmuebles en la República Dominicana para tener un refugio, porque con esta inflación lo que hace es que los inmuebles aumentan de valor. Y también una nota que hay que tomar en cuenta, que me preocupa, es la inflación en la parte que tiene que ver con los alimentos y bebidas. Son la variación en cuanto a los alimentos y bebidas, en cuanto a inflación, es de 1.18, y eso me preocupa porque eso castiga a los sectores más bajos de la población. Entonces, ahí hay que atender ese asunto, porque esta estabilidad macroeconómica se ve, nosotros los economistas la vemos, los especialistas la ven, pero cuando tú vas a la microeconomía, entonces se siente en los bolsillos. O sea, tú vas cuando vas al supermercado, cuando vas al colmado. Entonces digo, bueno, las autoridades dicen bien este asunto, y es cierto, pero la cuestión es que la microeconomía entonces
hay que atenderla y en cierta forma se ha atendido a través de los subsidios sociales. Entonces, es un conjunto de una combinación de políticas públicas que se tienen que manejar para mantener esta estabilidad macroeconómica, que gracias a los subsidios, esta inflación no ha pasado de 9.48, bueno, de 2 dígitos, porque si no hubiese sido así, estuviéramos hablando de una inflación de entre 14 y 15%. Wow. Excelente. El próximo hablaremos de cómo impactan los subsidios sociales realmente a la economía y luego vamos a hablar de qué podría pasar en República Dominicana ante una verdadera inflación ya completamente declarada en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre es un placer tenerte. Siempre aprendemos mucho contigo y siempre logramos, pues, digerir mejor todos estos términos económicos que a veces no sabemos qué significan, pero sí de una u otra manera inciden de manera directa en nosotros. Muchas gracias, de verdad. Bienvenido a tu casa de nuevo y entonces, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Taina. Un abrazo. Un abrazo.